Listo, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, tercer sesión relacionada con el tema de ondas viajeras, medios de propagación, líneas de transmisión. Hoy cerramos este tercer módulo del curso e iniciaremos lo que pues considero es la parte más avanzada del curso a partir de la próxima sesión. En la agenda del día de hoy vamos a estar más volcados al simulador. En las sesiones pasadas era necesario hacer una revisión conceptual, especialmente para tener en cuenta algunas definiciones y algunos conceptos que son supremamente importantes para entender este tema de análisis transitorio. Por supuesto que apenas rascamos la superficie y el tema es mucho más profundo y mucho más completo, mucho más enriquecedor de lo que hemos visto, pero nos da nociones al menos de entender estos conceptos de adecuación de medios, acoplamiento de líneas, cargas, modelos. Y hoy pues vamos a cerrar este módulo entonces revisando algunos ejemplos que tienen que ver con lo que dejamos en punta en la sesión pasada, especialmente con esto de los modelos distribuidos. Y en la segunda parte de la sesión vamos a estar trabajando con una rutina bastante poderosa que en lo personal creo que es uno de los aportes más importantes que tiene ATP en cuanto a la parte de modelamiento, porque reduce muchísimo el tiempo de realmente proyectar lo que es en la realidad un sistema eléctrico de media, alta tensión, de transmisión o distribución basado en esto que conocemos como la rutina LCC o rutina Light Cable Constant, constantes de línea y cables, la traducción, muy criolla. Y a partir de ahí también introducir un poco algunos elementos que serán necesarios para la parte final del curso. En la sesión pasada, bueno, como siempre, los invito a que se mantengan activos en el espacio del chat. Si tienen dudas o preguntas, como siempre, nosotros los moderadores estaremos pendientes. Le pido el favor a los profes y a los muchachos, Jessica, Cristian, que los veo por ahí, que me vayan ayudando con la gestión de estas preguntas. Si hay que parar en algún momento, atravesamos la sesión y damos espacio para atender a esas preguntas. La sesión pasada, entonces, veíamos la importancia que tenían los cambios de medio en el proceso de propagación de ondas y a partir de allí entendíamos cómo todos estos medios de propagación, estos son medios de propagación, ya no necesariamente líneas, estos medios de propagación pues tenían asociadas unas impedancias características y esas impedancias características que es la constante que relaciona la manera en la que las ondas de tensión y corriente viajan a través del medio, pues eran súper influyentes en el proceso de evaluar cómo se comportan los transitorios que se desplazan de un medio al siguiente y así hasta llegar al usuario o desde la fuente, no solamente la fuente AC o la fuente de excitación, sino también qué interacción tiene con las posibles fuentes de perturbaciones electromagnéticas y desde esa perspectiva también pues alcanzamos a incluir desde los conceptos básicos aquello que se refiere a los procesos de incidencia, reflexiones y transmisiones que aparecen siempre en eso que llamamos los puntos de transición, en donde por lo general tenemos más de dos medios conectados. Digamos que la versión de dos medios es una versión muy simplificada de lo que se podría encontrar en un sistema eléctrico. En la realidad podríamos tener sistemas de este estilo en los cuales cada medio, la influencia de cada medio, pues produce un efecto dentro de esa onda incidente, ¿no? Y también teníamos claro que desde el punto de vista de las propagaciones, aunque en la teoría de ondas viajeras existe una solución a eso que llamamos propagación de la onda viajera, pues es importante tener en cuenta que generalmente las propagaciones van de acuerdo a la dirección de la onda incidente. Esto en función de las señales de excitación, tensiones, pues digamos que no tiene ninguna incompatibilidad con lo que conocemos básico de la teoría de circuitos, pero en el caso de los transitorios electromagnéticos sí depende del lugar en donde
aparezca el fenómeno transitorio, donde se ocurra el fenómeno transitorio, que podría ser en un punto de discontinuidad o en un cambio de medio o en una sección de alguno de los medios, y en ese caso pues habrá tener en cuenta que esas ondas se proyectarán en ambas direcciones y comenzarán a generar estragos dependiendo del cómo interactúen esas impedancias características. A partir de allí también veíamos que existen unos fundamentos teóricos que nos pueden servir para entender un poco más el detalle, y lo más importante a tener en cuenta es que además de esa impedancia característica, todo medio de propagación tiene unas constantes asociadas a unas variables asociadas a su longitud, ¿sí? Tienen una relación o una interacción asociada a su velocidad de propagación. Y además de eso, si tengo una velocidad de propagación a través de una distancia específica, voy a tener un tiempo de viaje o un tau. Y esos tiempos de viaje pues son únicos del medio, porque dependen de estos parámetros, de tal manera que si tengo otro medio, tendré una longitud 2, una velocidad de propagación 2 y un tau de viaje 2. ¿Pueden coincidir los tiempos de viaje? Por supuesto, en la interacción entre longitud y velocidad de propagación puede existir coincidencia en los taus, puede existir coincidencia en las longitudes, por supuesto que sí. Puede haber coincidencia en función de las velocidades de propagación, sí, pero al final la interacción de estos cuatro parámetros es lo que al final, o el efecto de esos cuatro parámetros sobre la interacción entre medios, es lo que define el comportamiento de las ondas viajeras. Y ahí creo que nos quedamos en la sesión pasada, alcanzamos a ver muy por encima qué tipo de modelos tenemos a disposición en ATP. Recuerden que desde el punto de vista de los modelos concentrados, tenemos los modelos Pi y el modelo RL. Esos modelos concentrados pues ya tienen ciertas características, cierto comportamiento. El más importante de ellos es que no poseen tiempos de viaje, dependen básicamente de las relaciones R, L y C por unidad de longitud, aunque recordemos que el modelo Pi tiene una versión extendida en la que incluye ya una cierta dependencia en función de la distancia por aquello de las componentes hiperbólicas. Pero en el caso de los modelos distribuidos, que es lo que nos interesa en esta sesión, pues vemos que en ATP tenemos a disposición dos grupos o dos paquetes grandes. Uno que es el modelo Clark, que la sigla con la que ATP lo identifica es LineZT. El XX quiere decir cambian los números, si es 01, 02, 03, es monofásica, bifásica, trifásica, y hay otros tantos modelos. Ya ahorita vemos el menú desplegable en ATP. Y el modelo CASELI, que, cuya sigla es LineZU, y la diferencia entre uno y otro radica básicamente en las ventajas que tiene uno sobre el otro, especialmente el modelo Clark o el modelo de líneas transpuestas, pues no solamente tiene una característica particular y es que utiliza una transformación que pasa del dominio del tiempo al dominio al régimen estacionario, y adicionalmente a ese aplica el concepto de transposición de líneas de manera automática, lo cual es importante especialmente si estamos haciendo análisis en estado estacionario. En estado transitorio puede verse en afectados algunos acoplamientos mutuos debido a la inclusión o la no inclusión de esa transposición. Y adicionalmente a eso, algo importante es que en unos de sus modelos, en ese paquete LineZT, considera acoplamientos entre fases o entre circuitos, lo cual es bastante importante a medida que aumentan los niveles de tensión y a medida que las características físicas del sistema se ajustan a las estructuras o a las configuraciones físicas que tienen las torres de transmisión o las crucetas en distribución. Eso lo vamos a ver un poquito en detalle cuando hablemos del modelo LCC. Y adicionalmente a eso, pues tener en cuenta que tienen algunas ventajas y desventajas en función de su uso, aunque, como lo hemos venido insistiendo a lo largo del curso, algo súper importante a tener en cuenta es que cada modelo se adapta a las necesidades del estudio que se esté adelantando. Hay unas características particulares en este tipo de modelos, y es que yo puedo insertar, aquí lo menciono de hecho en la presentación, se pueden insertar los parámetros en secuencia ABC en el dominio del tiempo con ángulo de desfase,
pero también es posible entregar esos parámetros en secuencia 0, 1, 2 o positiva, negativa y cero a través de aproximaciones que se pueden realizar internamente en ATP con ayuda de la rutina Line Constants, que ya la vamos a ver, o si yo previamente a través de algún software o mediante procesos numéricos utilizando matrices de transformación, pues hago la respectiva transformación. Bien. ¿Qué limitantes tienen esos? Pues que al hacer ese tipo de estudios, tanto en los sistemas de modelo Clark como en el modelo Lee, pues hay que tener en cuenta que siempre se incluyen matrices de transformación que en algunos casos son aproximadas y que ATP también permite trabajar con matrices mucho más cercanas a la realidad, pero que a la hora de estimarlas, pues requieren mayor tiempo de cómputo, así que también hay que saber establecer cuáles son las diferencias digamos, los requerimientos en cuanto a las simulaciones. Cuando tenemos muy pocos elementos, digamos que la diferencia en tiempos de simulación no es muy grande entre tener matrices de transformación aproximadas a matrices de transformaciones reales completas. Pero a medida que aumentan los elementos, si cambian entre ellos o si los parámetros son diferentes, pues el simulador tiene que hacer esos procesos de transformación por cada uno de los elementos que se incorpore. Si no se tienen, insisto, ATP a través de esta rutina Line Constant, la rutina LSC, también los puede proporcionar. Y eso es algo, como les mencioné hace un momento, que lo vamos a ver con la LSC. Entonces, los modelos Clark se caracterizan por ser muy cercanos a lo que indica la teoría de ondas viajeras. La diferencia más grande que hay entre uno u otro modelo básicamente está en la manera en la que se insertan los parámetros, pero tiene un elemento particular o una característica interesante, es que en cualquiera de los modelos, sin importar si estoy en monofásico, bifásico, trifásico, en secuencia o en ABC, pues siempre me incorpora la solicitud de los parámetros de la línea, como los mencionaba hace un momento, que pueden venir en configuraciones de inductancia, capacitancia, en impedancia característica, velocidad de propagación o velocidad característica, tiempos de viaje, la longitud y pues los parámetros en función de esa selección de configuración que yo haya establecido. La diferencia entre los modelos monofásicos y los modelos de múltiples fases es que a medida que agrego elementos o agrego fases dentro del sistema, ya salgo de la característica en secuencia positiva y debo incluir los parámetros en secuencia positiva y cero. Y ATP automáticamente considera que las componentes de secuencia negativa son iguales a las positivas. Entonces, por esta razón es que la herramienta Line Constant o la rutina Line Constant juega papel importante, especialmente al momento de saltar o hacer más complejo el modelo y el análisis en el simulador. Bien, entonces ya con eso vamos de una vez a los ejercicios, a los ejemplos y el resto de la sesión creo que vamos a seguir en esa tónica. En la sesión anterior habíamos planteado el evaluar simplemente cambios de medios. Hay una serie de ejercicios aquí, pero pues por condición de tiempo vamos a simplificarlo un poco y vamos a mirar algunos elementos muy particulares que nos permitan al menos explorar estos modelos de una manera pues clara, que a partir de allí se puede dar el salto a trabajar con circuitos un poco más robustos. Esto creo que se había copiado en la sesión pasada en el chat, lo habíamos dejado como una tarea o como un análisis previsional. Te pido, Jessica, por favor, o a Cristian, que me ayuden con un pantallazo y que lo peguemos en el chat para tenerlo allí. A partir de estas condiciones, pues lo que tenemos básicamente son dos medios, dos cambios de medio. Tenemos una impedancia en parámetros concentrados que es la impedancia propia de la fuente. Tenemos una línea que la vamos a modelar con ayuda del modelo Line ZT. Y al final, pues tenemos una serie de casos en los cuales queremos ver la influencia de la impedancia característica. Estos ejercicios son muy prácticos, especialmente para entender los conceptos de los coeficientes de reflexión y transmisión, ¿sí?, que tenemos en cuenta a la hora del análisis de ondas viajeras, ¿sí?
reflexión y transmisión. Entonces vamos simplemente a verlos cómo operan, a ver algunas diferencias entre los elementos y con ello damos pie para la siguiente parte de la sesión de hoy. Entonces vamos al simulador. Yo aquí ya había hecho rápidamente un modelo. Voy a pasar a explicarlo, pero tenemos las mismas configuraciones. El ejercicio nos pide que utilicemos una función escalón inicialmente. ¿Por qué? Porque la función escalón nos proporciona una variación rápida de la tensión entre 0 y 1. Lo vamos a mantener allí, esa magnitud la vamos a mantener constante. Nos sugieren poner un valor dependiente muy rápido para precisamente ver los efectos de estas configuraciones. Tenemos la resistencia, que es la resistencia de la fuente o la de acople entre la fuente y la línea, 25 ohmios. Tenemos la línea, que en este caso, como les decía, la línea sale del menú, en líneas y cables, distribuido, modelos Clark y monofásico para este caso. En esta consideración, pues recuerden que lo que hay que parametrizar, dependiendo la combinación de parámetros que yo seleccione, en este caso vamos a estar trabajando con los datos que nos proporcionan y los datos que nos proporcionan son impedancia característica y un tiempo de viaje que es el tiempo de viaje de 500 nanosegundos. ¿Bien? En este caso, pues ya, como les digo, ya lo he parametrizado. Les voy a dar, mientras vamos haciendo algunas pruebas, les voy a dar tiempo de que lo modelen. Recuerden que el objetivo que siempre tenemos a lo largo de estas sesiones es arrancar de un circuito base y hacerle modificaciones y correr 2 o 3 casos al mismo tiempo. Tenemos entonces los 50 ohmios, tenemos el tiempo de viaje que son los 500 nanosegundos. Vamos a plantear una longitud lo suficientemente larga como para que esos tiempos de viaje concuerden, ¿sí? Aunque hay que dejar claro que cuando a ATP1 le marca la impedancia característica y el tiempo de propagación, él generalmente no tiene en cuenta el concepto de la longitud, trata de ajustar y de cumplir con esa solicitud que se hacen, pero pues recomendación casi siempre evaluar, hacer unos primeros chequeos y mirar si efectivamente lo cumple. Si se falla con algunas restricciones, como por ejemplo exceder la velocidad de la luz o marcar un tiempo, un delta T, que en este caso ya nos están diciendo que hay un tiempo de viaje de 500 nanosegundos. Si marcamos un delta T mucho más grande que esos 500 nanosegundos, pues el simulador arrojará errores al respecto. Entonces tenemos el modelo de línea y dentro de los casos vamos a modelar este primero en el que nos dice que hay una terminación abierta, línea infinita, de tal manera que ponemos una resistencia y esa resistencia pues con un valor de, en este caso 100.000 ohmios o pueden poner un mega si quieren, si lo gustan. Para modelar la fuente, vamos a la sección de fuentes y vamos a utilizar esta tipo rampa, un escalón. Básicamente esto permite generar escalones o pulsos, también es posible generar pulsos. En esa consideración, pues tenemos una amplitud de 1 voltio. Vamos a trabajar en un análisis en por unidad, no nos interesa mucho esta magnitud por el momento. Es representativa. El tiempo de inicio de la rampa, como se nos mencionaba en el ejercicio, la sugerencia es que suba muy rápido, o sea, 100 nanosegundos, 5 veces mucho más rápido que el tiempo de viaje en la línea. Esto con el ánimo de poder ver algunos efectos. El tiempo de inicio que empieza en 0 y el tiempo de finalización en el infinito, mucho más allá del tiempo que vamos a dar a la simulación. Bien, en ese orden de ideas, entonces tenemos ya el sistema modelado, tenemos unas pruebas de tensión monofásicas, una al inicio de la fuente, podemos ponerla aquí, eh, podemos marcarla, bueno, recuerden que cada quien marca sus nodos al gusto. Este sería la fuente, esta sería la línea en la entrada, este sería el nodo a la salida. Tenemos una medición de corriente simplemente para evidenciar algunos elementos y finalmente en la carga otro voltímetro. Entonces queremos ver lo que hay a la salida de la fuente, al inicio y al final.
Recuerden que esta resistencia tiene una función, aunque se ha puesto un parámetro que puede ser aleatorio, pues tiene una función y es comenzar a desacoplar las fuentes. ¿Ok? La longitud de la línea no interesa para Wilmar que lo está preguntando. Yo planteé 5 kilómetros, pero lo importante es haber seleccionado que la combinación de parámetros que definen la línea es impedancia característica, tiempo de propagación, y allí poner la impedancia que el ejercicio nos propone, 50 ohmios y 500 nanosegundos de viaje. Como tengo tiempos tan rápidos, miren los tiempos de delta T y los tiempos máximos. Si yo corro la simulación, bueno, vamos a guardar aquí. Entonces, test 08, pongámosle. Tenemos un par de nodos que se están montando. Así, bueno, listo. Le decimos que los unifique. Y pues como se dan cuenta, estos son uno de los pocos errores que ATP tiende a avisar y es el que tiene que ver con los tiempos. Aquí le estamos diciendo aquí nos está diciendo, usted me dijo que había un elemento que tenía un tiempo de viaje de 500 nanosegundos, pero en su delta T usted me está poniendo un microsegundo. Yo no puedo correr eso. No tengo suficiente, el delta T es tan grande que no voy a ver nada. Recordemos que una de las sugerencias que se plantean en este tipo de simulaciones es que el delta T sea menor o igual que el tiempo mínimo de viaje, que el tau mínimo de viaje, o que el tiempo mínimo de un evento. Ese también puede ser un parámetro de relación. Tenemos un tiempo de 500 nanosegundos, así que si quisiéramos ver la propagación de la onda con marcar un tiempo al menos similar, pues podríamos ya ver algo. Pero recuerden que nuestro pulso sube en 100 nanosegundos. De tal manera que si lo quiero modelar, pues al menos tengo que darle paso entre 0 y 100 nanosegundos, tiene que haber un salto, una muestra. Entonces, este podría ser nuestro delta T. Si escogemos este como delta T, pues aquí tendríamos que tau sub A es 5 veces delta T, de tal manera que podremos ver el efecto sobre la línea. Si ajustamos entonces la simulación, nos vamos acá, entonces vamos a poner 100 nanosegundos, podemos poner 50 nanosegundos, vamos a hacerlo un poco más grande. El tiempo máximo de simulación puede ser 1 milisegundo, vamos a ver si es necesario ampliarlo y corramos la simulación a ver qué pasa. Esta vez ya no nos arrojó ningún error. Vamos al plot XY, miremos primero la fuente. Efectivamente vemos un escalón de 0 a 1 en un tiempo muy corto. Si yo hiciera un super zoom acá, alcanzamos a ver entonces el tiempo de los 100 nanosegundos en el que tiene que subir la señal y mantenerse allí. Así que ya tenemos nuestro escalón. Al inicio de la línea veremos entonces un efecto. De hecho, si se dan cuenta, comenzamos a ver efectos de las reflexiones y las transmisiones. Y si vemos al final de la línea el efecto, algo que ya nos está mostrando esta simulación, la voy a corregir, es que el tiempo de simulación es demasiado largo para ver el evento transitorio. Así que podríamos recortarlo 10 veces. Lo voy a hacer entonces a 0.1 milisegundos. Voy a volver a correr la simulación. Vamos a mirar otra vez el plot XY. Lo refrescamos y aquí ya vemos un poco más en detalle el efecto. Entonces, en esta zona estamos viendo claramente el efecto de la propagación de ondas. Sabemos que en el inicio de la señal, por aquí tenemos el plot de tiempo, teníamos un escalón que sube en 100 nanosegundos a 1 voltio. Teníamos un punto en el inicio de la línea, que es la señal roja, ¿sí? En ese momento, pues por eso la observación que hacemos aquí, lo que se ve en el punto 1 es un divisor de tensión entre la tensión que viene de la fuente y la relación entre las impedancias de la resistencia de acople y la impedancia característica de la línea. Y adicionalmente a eso, pues vemos ya el efecto de las reflexiones y las transmisiones en el módulo. Entonces vamos al plot XY, otra vez acá. ¿Listo? Y entonces vemos que ese divisor de tensión hace que al inicio de la línea le lleguen 0.66, o sea, 2/3 partes,
pero en el tiempo de viaje posterior, al final de la línea, 500 milisegundos, 500 nanosegundos después, arranca la señal que ve la línea, que por efecto de estar conectado a un circuito abierto, por la teoría de propagación y reflexión, habla de que en el circuito abierto las señales se transmiten con el doble, tal manera que allí vemos que pasa de 0,66 a 1,33. Y luego empiezan una serie de transmisiones y reflexiones que dependen de los tiempos de viaje hasta que finalmente la señal se estabiliza en la carga o en ese punto de circuito abierto. Miren que después de 6 puntos, de casi 6,5 microsegundos, las reflexiones y las transmisiones que se generaron en el medio, entre los medios, pues hacen que al final la respuesta coincida con la teoría de circuitos. Y la teoría de circuitos lo que dice es que si yo conecto una fuente, por más elementos que tenga un final en circuito abierto, pues la tensión se verá trasladada a ese punto. Lo que estamos viendo entonces con la simulación, con esta simulación. Pueden haber otros casos, pero para no extender un poquito y darnos tiempo de mirar los otros modelos, podemos hacer un ejercicio adicional manteniendo esta condición y hablando de un escenario de acople perfecto. El acople perfecto menciona que para que no existan reflexiones, la impedancia de la línea debe ser igual a la impedancia de la carga, o más bien la impedancia de la carga igual a la impedancia de la línea. Eso es el concepto básico de acople entre medios de propagación. De tal manera que si yo hiciera un ajuste sabiendo que la impedancia de la línea son 50 ohmios, sin hacer ninguna otra modificación y corriendo el ejercicio, vamos a comparar lo que se veía antes y lo que se ve ahora. Vamos a contrastar entonces el inicio y el final de la onda cuando no teníamos acople perfecto. Voy a andar un poco acá. Y vamos a compararlo en otro plot con lo que se ve al inicio y al final de la línea en acople perfecto, X02 con X05. Entonces vemos la diferencia que aparece. Voy a agrandarlas bastante para que se pueda ver. La diferencia de hacer acoples adecuados al final de la línea. Por supuesto que al final del resultado, pues estamos viendo algo interesante y es que al final estoy evitando las reflexiones y las transmisiones. Miren que ya no tengo ese efecto de transmisión y propagación que veíamos aquí al inicio, pero no estoy viendo toda la tensión al final de la línea. ¿Por qué? Porque estoy creando ahora la línea ya no es un impedimento, la línea ya no está generando esas reflexiones, pero tengo un cambio de impedancias. Tengo un circuito de 25 ohmios con uno de 50. Si hacemos la operación, la relación es un circuito en serie 50-75 sobre 25, también 2/3, un poco más. Entonces vemos aquí que al final la carga B, ¿dónde está mi indicadorcito? 2/3 de la tensión que sale. Y ese es el efecto de la resistencia que se está acoplando al inicio de la línea. O sea, la línea ya no está generando ningún efecto, pero sí estoy viendo un divisor de tensión. Ahora lo estoy viendo en BL, pues será la tensión de la fuente multiplicado por la Z de línea, que ya vimos que es 50 ohmios por la ZS más ZL. Esto es BS sobre 2/3. La línea ya no es un efecto en cuanto a la propagación de las ondas, pero sí es importante el resto del circuito. Por eso cuando se están haciendo análisis transitorios, no solamente me tengo que fijar en el efecto que generan los medios de propagación, que están más asociados a esas respuestas transitorias, sino también tener en cuenta que los demás elementos tienen un efecto en la respuesta, por así decirlo, en estado estable del circuito. ¿Qué pasa si yo llegara a cambiar esta fuente? Voy a cerrar aquí estos circuitos. Me va a salir de la simulación para navegar más fácil en el simulador. Eso sí. Ahora, si necesito la presentación, lo volvemos a hacer. Vamos a cerrar estos LCs. ¿Qué pasa si yo cambiase la fuente? ¿Qué pasa si cambio la impedancia que está en serie con la fuente?
Y con esto cerramos aquí simplemente ver estos efectos. Y es que pasa si yo bajara esto, porque ya sé que me genera un divisor y en esa condición de divisor, pues tengo que establecer cuánta tensión le llega al final a la línea. Y yo digo, no, pues si al final aún acoplándolo perfectamente, yo estoy generando un cambio en la impedancia, un divisor de tensión por efecto de esa impedancia serie, pues si yo lo bajara a 5 ohmios, en ambos casos, voy a copiar y pegar, espero que me estén siguiendo. Recuerden que la presentación queda para que luego con calma repliquen los ejercicios si es que no lo logran hacer. Entonces sigo manteniendo ahora mi impedancia, ahora la impedancia de salida a la fuente 5 ohmios, un ejercicio con circuito abierto, 5 ohmios y ahora acople perfecto al final de la línea. Entonces vamos a correr, que ATP nos cree los nodos por defecto. Cerremos acá para comparar y vamos a comparar entonces el resultado del circuito 411. Bueno, pongamos todas las tensiones. La tensión de la fuente al inicio y a la salida de la línea. Miren lo que estamos apreciando acá. Y si ploteamos el otro circuito, que es el 12613, que es en el que tenemos 5 ohmios, pero acople perfecto. Miren la diferencia y la interacción de todos los elementos del circuito. No solamente estamos hablando de acoplar perfectamente la línea al final para evitar reflexiones, sino que en ese proceso, si me voy a la presentación un momento, voy a abrirla aquí sin proyectarla, pues yo tengo un efecto de propagación. Recordemos que en la primera condición la onda se va propagando, entra a la línea, se propaga a través de la línea y cuando sale, pues va a encontrar, este no es el ejercicio, es este. La voy a hacer aquí en otro color. Bajémosle listo. Entonces sale la onda llega a este punto, aquí yo tengo ahora una impedancia puesta y en este punto, si tengo un acople perfecto, la onda seguirá, las reflexiones serán iguales a cero, pero si no es así, pues yo tendré una onda que se me va a reflejar si la resistencia es diferente, si la impedancia de la carga es diferente de la impedancia de la línea, pues voy a tener unas reflexiones y esas reflexiones viajando en sentido contrario, voy a dibujar aquí con otro color, pues encontrarán otra vez un cambio de medio en el que esto ya no vale 25 ohmios, sino vale 5 ohmios. Y se presentará una interacción entre dos medios, uno de 50 ohmios que es la línea y uno de 25 y uno de 5 que es lo que generará otras reflexiones y otras propagaciones. Ese efecto que se sucede en ambos lugares es lo que vemos en la parte superior. Si lo comparamos con la simulación anterior, la tenemos aquí, y esa es la ventaja de tener múltiples circuitos en el mismo circuito. Si comparamos la línea, la fuente, la línea de entrada y a la salida de la línea, miren la diferencia que hay con las simulaciones por efecto de cambiar la impedancia a la entrada de la fuente. Entonces, si yo reduzco ese valor de resistencia a la salida o esa impedancia de acople entre la fuente y la línea, si yo la reduzco, pues lo que tendré como resultado es una sobretensión mucho mayor. Por eso hay que tener cuidado también en esa parte de interacción entre fuentes, líneas, cargas, porque en la dirección opuesta, o sea, en dirección hacia la fuente, también pueden existir reflexiones y transmisiones. Esto es un ejemplo típico que puede aparecer en circuitos con líneas de transmisión, con varios cambios de medio, y vemos cómo, aunque al inicio la sobretensión es casi recordemos en la simulación inicial, cuando teníamos 25 ohmios a la salida de la fuente, nos llegaba hasta, al inicio de la línea, 1.33, en este caso llega hasta 1.81, o sea, más o menos un 30% más grande la sobretensión. Y por supuesto, si lo vemos en el análisis en el tiempo, al final pues tiende tiende a extinguirse el transitorio, pero en mucho más tiempo que el que pasaba antes.
Y esto nos da pie entonces para entender un poco qué pasa con estos medios de transmisión, qué pasa a lo largo de los circuitos. Cuando comienzo a incorporar mayor cantidad de elementos, y aquí está el otro ejemplo de este estilo, pues yo ya no tengo solamente un medio de propagación, sino varios. Esto ya es más cercano, entre comillas, a la realidad. Vamos a montarlo rápidamente, como para no dejarlo ahí suelto, pero pues los casos de análisis y lo que ustedes planteen como evidencia de qué podemos encontrar en este tipo de circuitos, pues ya queda la imaginación para que ustedes lo puedan, puedan plantear diferentes escenarios, cambiar las impedancias, mantener o retirar las impedancias da la salida de la fuente, etcétera, etcétera. Voy a copiar esta parte del circuito que me sirve para iniciar. Mientras tanto, pregunto en el chat si hay alguna duda o alguna pregunta. Me quedé solo, me Ahora desconecté. no. Ah, No, por bueno. acá estamos, pero por ahora no hay preguntas, profe. Listo, profe Francisco, gracias. Listo, entonces vamos a montar este muy rápidamente. Vamos a tratar de ajustar algunos elementos que me parece importante. En este caso, lo que me dice el ejercicio es un arreglo también de fuente, con resistencia, con dos medios de propagación y al final, pues con una impedancia de carga. Vamos a hacer lo que tiendo a hacer algunas veces en las pantallas pasadas. Esta vez cambié la pantalla de resolución, espero que se vea un poco mejor. Entonces vamos a montar aquí el circuito. Mantenemos la fuente, no la vamos a cambiar. Un escalón unitario que suba en 100 nanosegundos. El circuito me sugiere que la impedancia a la salida de la fuente sea 10 ohmios. Bien. Y pues aquí se me plantea es un escenario de relación de tiempos, ni siquiera me dan unos valores de viaje ni nada por el ni elementos de longitudes. Me dicen que el tiempo de viaje en la línea es 4 veces mayor que en el cable y esto pues permite también comenzar a jugar un poco con estos parámetros. El primer elemento me indican que tiene una resistencia de 210 ohmios, todavía no le vamos a hacer ningún cambio, y el otro tiene 125 ohmios. Adicionalmente a eso, tenemos aquí cambiando las impedancias, pues nosotros seleccionamos los tiempos de viaje. Nos dicen que el tiempo de viaje en la línea es 4 veces mayor, así que podemos plantear aquí un valor, podemos plantear 400 nanosegundos. Y si esto es así, pues el segundo medio tendrá solamente 100 nanosegundos, 4 veces menos de tiempo de viaje. Vamos a mantener esas longitudes de 5 kilómetros a ver si aquí cometí un error de tipografía, 100 a la menos 9, a ver si la simulación la aguanta. Recuerden que si yo fijo los taos y la impedancia, ATP hace lo posible por ajustar el resto de parámetros. Internamente hace estimaciones de velocidad de propagación, ajusta o da un valor de longitud aproximado y establece el sistema como yo lo estoy planteando. Tenemos acá la carga en circuito abierto y voy a copiar acá esta prueba para ver lo que pasa antes y después de la línea. En estos casos, pues como lo hemos hablado, podemos plantear, numerar los nodos. Hagámoslo aquí rápidamente. In de la línea. Línea in. Línea out. Y acá pongámosle cable out, que será la salida en el cable. Y ajustemos los tiempos, nuevamente el delta T. Ya vimos que mínimo necesitamos 100 nanosegundos por el escalón. Vamos a poner 5 por E a la menos 9. Y una simulación que nos dure vamos a ponerlo, unos 100 microsegundos. Listo. Vamos a correrla. Crucemos los dedos a ver si nos arroja algún error. Parece que no. Así que ATP hizo el ajuste y los datos no son tan desajustados como creía. Entonces miremos nuevamente el plot, la fuente. Voy a agrandar acá a este lado. Atención.
Vamos a mirar lo que pasa al inicio de la línea. Vamos a ver ya un primer efecto. Recuerden que en la simulación pasada teníamos un cambio de tensión dependiendo de un divisor de tensión que se configuraba entre la impedancia y los demás elementos del circuito. La impedancia de acople a la salida de la fuente. A la salida de la línea, miremos qué es lo que va pasando. Ya vemos una sobretensión mucho mayor. Y en la carga, que será el final del cable, podemos evaluar el resultado del cambio de medios. Si lo comparamos con la respuesta pasada, aunque la fuente sigue siendo un escalón, vemos aquí ya una respuesta mucho más compleja desde el punto de vista de los tiempos de simulación, básicamente por la relación que tienen los tiempos de viaje en cada medio, los cambios de medio que hemos mencionado, de 10 ohmios a 210, de 210 a 125, y en ese orden de ideas, pues el efecto de esos cambios, esos puntos de discontinuidad o esos cambios de medio, pues nos van alertando de magnitudes de sobretensiones mucho mayores. Si lo vemos acá, en este caso, sobre el cable se ve una magnitud máxima de 2.2353. O sea, 2 veces 2.23 en por unidad lo que veíamos que en las simulaciones anteriores, por el efecto de incluir por el efecto de no tener ese cable, llegábamos hasta 1.6 en por unidad aproximadamente. Aquí vemos como la sobretensión es mucho mayor, tiene cambios tanto positivos como negativos, y en el tiempo pues también se ve una atenuación que más o menos a los 80 microsegundos pues ha desaparecido, pero este evento transitorio ya es bastante interesante a la hora de evaluarlo. Podemos jugar con estos elementos, cambiarlos, modificarlos. El último cambio para que ya saltemos al siguiente tema del día de hoy es qué pasa si yo le involucro una fuente junto con ese escalón, o más bien qué pasa si yo considero por las magnitudes, ¿qué pasa si yo dejo el mismo circuito, pero ahora monto una señal de tensión? También mantengámoslo en 1 en por unidad, fuente de tensión sencilla en grados, valor máximo aterrizado, la frecuencia 60 Hz. Aquí ya es importante tener en cuenta los ajustes de frecuencia. La simulación aquí la tenemos que dejar un poquito más larga. Ya tenemos que, dejémosla unos 10 a la menos 3, 10 milisegundos, un poquito más, unos 50 milisegundos para ver al menos un par de ciclos de la señal. Y mantengamos este tiempo de simulación que aunque es bastante largo, pues miremos si el circuito es capaz de mantenerlo o no. Pongamos aquí un test 10, ya ni sé en qué número de ejercicio andamos. Entonces lo único que hemos cambiado es la fuente por una fuente de señal de 60 Hz. Vamos a correr la simulación. Parece que no hay ningún error o desajuste. Y miremos entonces, esta es la tensión de la fuente, 1 voltio. Y miremos lo que pasa al inicio de la línea, 1 voltio. A la mitad de la línea, o a la mitad entre la línea y el cable, 1 voltio. Y al final del cable, 1 voltio. Esto lo que muestra es la influencia que tienen los modelos dependiendo de la señal que estemos excitando. En este caso, para una señal de 60 Hz, que es, recordemos, la longitud de onda muy larga, esos tiempos de viaje que aparecen en los medios son muy pequeños para lo largo que es una onda de 60 Hz. De tal manera que lo único que ve el sistema es una serie de elementos conectados terminados en circuito abierto, de tal forma que toda la tensión de la fuente se transmite al final de la línea. Y allí el modelo no importa si es un modelo de parámetros distribuidos, de parámetros concentrados, un modelo pi, pues a este estado estacionario con señales tan lentas o de longitud de onda tan grande, pues el efecto de lo que veíamos anteriormente, de transmisiones, reflexiones, propagaciones, pues no se ve, no se nota. Ahora, si yo quiero solapar estas dos fuentes, pues miremos qué pasa si yo monto sobre esta a 1 milisegundo el tiempo de inicio de esta rampa.
La voy a desbloquear, voy a mantener ese valor de tensión en 1 voltio, simplemente para que miremos la interacción entre fuentes. Vamos a ver qué pasa. Lo que estamos viendo es un solapamiento, estamos montando una señal sobre otra, le estamos agregando como un offset a la línea. Vamos a ver si lo ve así el simulador, mírenla aquí. Entonces, aquí por aquí está la rampa, el cambio de tensión, estamos haciendo como una muesca, miremos lo que pasa al inicio de la línea y miremos lo que pasa al final de la línea, miremoslo al final en el cable y vemos, por supuesto, que aquí está el evento transitorio, véanlo acá. Lo que nos hizo la señal, la rampa fue montarnos la señal de 60 Hz, pero en ese evento transitorio, en ese cambio súbito de tensión, pues ya generó un efecto dentro del sistema. Por supuesto, si yo lo veo desde el punto de vista de la señal de 60 Hz, pues pareciera que no está pasando nada porque el evento es muy corto, estamos en escalas de nanosegundos, que cuando hacemos ese zoom, cuando nos enfocamos en el evento transitorio, al final estamos notando o vemos casi desapercibida la señal de 60 Hz. Miren que cuando hacemos suma a esta escala, la onda senoidal ya no la tenemos o no la vemos. A esto le podemos agregar otro tipo de fuentes, otro tipo de elementos que nos permitan comenzar a intuir qué es lo que pasa cuando cambio, qué otro tipo de fuentes pueden incluirlas y eso pues ya lo dejamos como sugerencia. Podemos incluir, por ejemplo, este tipo de search que es típico de sobretensiones. Es una fuente que tiende a simular sobretensiones de forma doble exponencial. ¿Sí? Las doble exponenciales tienen un frente y una cola, y en ese frente y una cola tienen un tau de frente y un tau de cola, pues, valga la redundancia. Y cuando estamos configurando este tipo de fuentes, pues eso es lo que nos pide ATP. La constante A y B son 1 sobre el tiempo de frente y 1 sobre el tiempo de cola. Pueden apoyarse de la herramienta de ayuda. Aquí habla de si quiero tener una señal de tensión normalizada como tipo rayo 1250 o más cercana a una fuente de corriente o de tensión inducida 10350. Y pueden también incorporarla y mirar qué pasa cuando se inyectan ese tipo de fuentes al sistema. Efectivamente, como lo menciona Carlos, hacer esa simulación con una rampa para tratar de mostrar un impulso tipo rayo, pues miremos a ver si sin hacerles grandes ajustes, qué pasa si yo cambio esto, lo voy a apagar la tipo rampa, voy a meter vamos a mantener la tensión por condiciones de escala y digámosle que arranque en 20 microsegundos. Vamos a ver si tira algún error o si simuló, parece que no hay rollo. Vamos a ver cómo es la fuente. Miren aquí está el spike, aquí está un impulsito tipo rayo, no cambié las constantes de frente y de cola, los taos de frente y de cola no los modifiqué, así que estamos generando una forma de impulso normalizado tipo rayo, que allí lo estamos viendo en el plot XY, aquí está, y allí lo vemos como insertado en la señal. Esto es algo típico que nos muestran los libros de cómo se solapa un evento transitorio de muy corta duración sobre una señal de 60 Hz, y allí vemos como esa muesca que es realmente el impulso, y miremos lo que pasa entonces en los puntos de discontinuidad. Al inicio de la línea miraremos una señal muy parecida. Al final, en el punto intermedio, veremos ya que pareciera que ese spike se aumentó, y al final del cable lo vamos a ver. Si yo hago un zoom acá en esta porción, aumentemos esto para que se vea. Miren, aquí lo estamos viendo. La tensión en azul clarito tal vez no se nota mucho, está por debajo, es la asociada al impulso. La tensión roja es la que se ve al inicio de la línea, no se ven muchas afectaciones, muchos cambios, pero sí los vemos en el punto de transición, que son la verde y la azul. Aquí podemos ver esa sobretensión ya amplificada. De por sí la sobretensión, el evento estaba generando una tensión máxima de 1.3 aproximadamente, 1.3 en por unidad, y al final cuando vemos el cable,
Agrandemos esto un poquito más y vamos a mirar qué pasa en el cable. Estamos alrededor de los 2.1 en por unidad. Y este es otro ejemplo de los tantos que se puede hacer para mostrar el efecto de esto. Dice, ¿qué valor de corriente de rayo recomiendan para simulación, distribución y transmisión en Colombia? Nos vamos a una pregunta en la que me demoraría otra sesión. Hay varios valores. Recordemos primero que cuando se quiere modelar rayos hay que modelarlos como impulsos de corriente. Hay literatura y experiencias que en algunos casos sugieren trabajar con el valor 50% de la corriente. Y en eso, pues aquí hay publicaciones en el país que hablan de valores 50% de entre 25 y 40 kiloamperios, si es que se quiere trabajar con una magnitud típica. Ese 50% es el valor de la corriente en una curva de distribución acumulada. El valor 50% de todas las mediciones que se puedan hacer de rayos es aproximadamente eso, pero divergen entre 25 y 40. Hay otros estudios que sugieren hacer evaluación dependiendo la zona y la región donde uno esté trabajando. Entonces, pues ahí sí depende de la cantidad de información que se tenga y si yo tengo conocimiento o tengo información recolectada a través de un sistema de localización de rayos, a través del cual yo puedo obtener datos cercanos de la zona en donde estoy realizando el estudio, porque ese valor entre 25 y 40 kiloamperios como valor de referencia, pues es teniendo en cuenta mediciones registradas en todo el país. Y es cierto que la actividad de rayos en el país cambia según la ubicación, la geografía, la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí en el chat creo que están agregando, hay otros que sugieren valores SIGRE, con los valores SIGRE o los de las normas ISE especialmente, o con algunos valores IEEE, hay algunas divergencias de opinión porque esos valores de corrientes son muy pequeños comparados con las corrientes típicas que aparecen aquí en el país. Entonces, también hay dos líneas de trabajo, algunos que se centran en seguir manteniendo lo que recomiendan estas normas internacionales, que pues son de otras latitudes, donde las magnitudes de las corrientes de los rayos pues se reportan en corrientes como las que mencionaron por ahí de entre 20 y 25 kiloamperios, pero como lo menciono, ya aquí se han hecho bastantes estudios en Colombia en donde se muestra que ese valor 50% tiende a ampliar. De hecho, por ahí hay discusiones en el Comité Icontec y otros tantos en los que se ha tratado de eh, revisar muy a fondo esos valores para tal vez adaptar algunos datos mucho más cercanos a la realidad aquí en Colombia. Pero bueno, eso es otra discusión allí para que lo tengan en cuenta. Esta fuente Search es una fuente de tensión, o sea, me replica un impulso de tensión. Si ustedes quieren trabajar impulsos de corriente, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo, está este Hailer. Yo estoy seguro que con el último módulo del curso, pues que se va a trabajar algunas cosas de análisis transitorio ya con unos modelitos más completos. Esta fuente Hailer, generalmente, que puede ser de tensión o de corriente, se tiende a modelar para impulsos de corriente tipo rayo, teniendo, teniendo en cuenta las condiciones de tiempo de frente y tiempo de cola. Se pueden simular impulsos eh, 820, 10300 y otros tantos. Hay muchísimos valores que se pueden utilizar para modelar impulsos de corriente. Pero esta tipo Heitler pues es la, digamos, la más recomendada. También es doble exponencial, pero como lo menciono, pues esta ya no me marca los taos de frente y los taos de cola, sino simplemente me dice cuál es el tiempo de frente, cuál es el tao, que es el punto decreciente de la pendiente, en qué tiempo quiere que llegue al 37%, si no estoy mal, ajá, miren, al 37% del valor pico, y el resto son parámetros asociados al punto de inicio y la magnitud de corriente. Bien, entonces con esto pues se pueden ustedes quedar horas y horas jugando con estos ejercicios. En esta presentación y en las memorias del curso quedarán allí algunas sugerencias. Recordemos también que podemos cambiar no solamente estos arreglos como tan en serie de elementos. Puedo conectar aquí, en este punto podría yo montar otra línea en paralelo y hacer otro circuito que puede ser típico, por ejemplo, de una conexión
en una subestación, obviamente incluyendo elementos de transformación y otras cosas, agregando barras, nodos, etcétera, y arrancar con otro tipo de elementos de transmisión, cables, líneas, cerrando con cargas, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de variables que se pueden tener, sobre todo en ese proceso de aprendizaje que muchos de ustedes tal vez van a tener en este tema de parámetros distribuidos y andas viajeras, pues sugiere inventarse circuitos, agregar variaciones, mirar qué pasa si yo cambio y acoplo muy bien la línea, si no la acoplo bien, qué pasa si la impedancia de este elemento es menor que la de este elemento, cómo se ven los efectos de las sobretensiones si yo cambio la magnitud, si solapo fuentes como lo acabamos de ver, etcétera, etcétera. Como les menciono, pues a partir de aquí, pues toda la imaginación para que ustedes soporten su trabajo. Eso es entonces este tema. Y ya para entrar en la última parte de esta sesión, pues vamos a mirar rápidamente lo que tiene que ver con la rutina LSC de ATP. Básicamente las grandes ventajas que tiene este tipo de rutinas, o esta rutina en particular y este modelo en particular, es que incluye las características físicas de la línea de transmisión en función de su disposición ya en la realidad, la separación entre fases, las características de los conductores, si hay o no hay transposición, la posible inclusión de uno o más circuitos, por supuesto la inclusión de cables de guarda. O sea, es un modelo que se acerca mucho más a lo que tenemos en la realidad, y no solamente en estos ejercicios monofásicos, sino ya teniendo en cuenta modelos de sistemas trifásicos, y en el que además se debe tener en cuenta que los modelos que hemos visto hasta el momento, que son famosos por su simpleza, pues son parámetros independientes de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que ese modelo se construye para una frecuencia específica, y aunque aporta tiempos de viaje, reflexiones y demás, pues hay que tener en cuenta que solo funciona para una frecuencia, mientras que estos modelos, o dentro del paquete de la rutina del SC, pues existen más modelos de los cuales se puede uno aprovechar. ¿Por qué es importante tener eso? Porque a medida que aumenta la frecuencia, cuando aparecen eventos transitorios que ya sabemos que tienen es anchos de banda, ¿sí? Ya no son una frecuencia específica, sino tienen una frecuencia inicial y una frecuencia máxima, ¿sí? Que normalmente está en el orden de los cientos de kilohertz o el orden de algunos megahertz. Pues ya no me sirve un modelo que solamente responda a una frecuencia, sino que requiere un modelo que se vaya adaptando en función de esas componentes frecuenciales del evento transitorio que estoy analizando. En estado estacionario, digamos que no hay grandes diferencias en estos modelos con respecto a los de estos modelos LSC con respecto a los que hemos visto, precisamente porque trabajan a muy baja frecuencia, a una frecuencia específica, de tal manera que allí no es donde uno le podría sacar el máximo jugo, pero en función de los modelos, pues hay que tener en cuenta que en la realidad lo que tenemos son muchísimas configuraciones, muchos niveles de tensión, muchísimos tipos de arreglos de un circuito, de dos circuitos. Cada circuito puede tener en sus fases uno o más conductores, puedo tener múltiples puntos de apantallamiento o cables de guarda, puedo tener cables en disposición externa o por fuera de las estructuras, pero también los puedo tener por dentro de las estructuras, los puedo tener todos puestos a un mismo nivel, otros los puedo tener dispuestos en diferentes alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran variedad de configuraciones físicas que pueden tener las líneas de transmisión en la realidad, pues es lo que hace que esta rutina cobre bastante importancia. Y la otra es que pasa de arreglos geométricos a modelos eléctricos, lo cual es muy, muy, muy importante, incluyendo modelos en secuencia, que normalmente toman mucho tiempo y son bastante engorrosos de calcular si uno está haciendo el modelo básico electromagnético y haciendo las matrices de transformación, etcétera, etcétera. Entonces, una de las ventajas que tienen estos LSCs es
claramente el que si yo tengo la información de la disposición de los cables, los vanos, la disposición de las cadenas de aisladores, las características de los conductores, pues yo insertando esa información, ATP internamente corre su rutina y me arroja el modelo eléctrico y lo utiliza para sus simulaciones. Generalmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una serie de datos de las estructuras. Yo aquí voy a utilizar a lo largo de esta parte final de la sesión este modelito de estructura que es muy simple y en el cual normalmente cuando uno recoge información la recoge con un montón de dimensiones asociadas a la altura total, a los brazos, a la altura de los brazos, la posición de cada uno de los brazos. ¿Mm? ¿Sí? La extensión en vertical, el punto en donde está el cable de guarda, la altura del cuerpo, la parte de la base de la torre, etcétera, etcétera. Y ATP en sus solicitudes pues no pide tanta información, pide esa información muy puntual. Casi siempre está orientada a la ubicación de las fases, la ubicación del cable de guarda, ¿m? De los conductores, por supuesto, conocer las dimensiones, el radio, el diámetro, conocer su resistencia, su inductancia. Y pues esas distancias generalmente se plantean a partir de ejes de simetría, ¿sí? Con los cuales se puede construir el modelo físico, no de la torre, sino de la posición de los conductores. Recordemos que la torre, pues es un elemento de soporte, pero desde el punto de vista eléctrico, en la operación normal del sistema, pues pasa invisible. ¿Por qué? Pues porque la cadena de aisladores separa eléctricamente lo que pase entre la torre, que generalmente está aterrizada, y el punto de energización donde está la tensión. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, en condiciones nominales, en condiciones estables, en condiciones de normal funcionamiento, para el sistema eléctrico esos cables están suspendidos en el aire. Y esos cables suspendidos en el aire pues van a generar capacitancias con respecto a los entre conductores, capacitancias con respecto a tierra, ¿m? Y por el hecho de estar fluyendo corriente a través de ellos, pues aparecen acoples magnéticos que generan las inductancias mutuas. Entonces, todos esos parámetros que sería muy engorroso calcularlos es lo que ATP a través de esta rutina permite establecer. Tal forma que yo casi siempre utilizo información muy básica. ¿Mm? Y el nivel de detalle de la información está es más en cuanto a el número de vanos, cantidad de torres, porque no todo un trazado tiene el mismo tipo de torres, número de circuitos, los vanos, los haz de conductores, si es que utilizo haz de conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, requiero de una información muy precisa y entre mayor cantidad de información tenga y más rica sea esa información, pues mucho más cercano a la realidad va a ser el modelo. Ya nos vamos a ir al simulador, pero básicamente la rutina me pide elementos que yo ya he mencionado. Desde el punto de vista de la identificación, lo más importante, pues por supuesto, es decidir el número de conductores en el arreglo, decidir el tipo de cable. Allí tenemos el básico, que son las líneas de transmisión, pero también podemos trabajar con cables sencillos o con cables en ductos. Cada uno de ellos solicita una información diferente, ir a la herramienta Help. Ahorita tal vez alcanzamos a hacer el de la línea de transmisión sencilla. Me solicita información del arreglo físico, en donde me pregunta si tiene transposición, si tiene conductores por fase, si quiero incluir el efecto piel, si tengo tramos segmentados, por ejemplo, en el caso de cables, que algunos preguntaban, bueno, ¿y los empalmes o las conexiones o las uniones entre conductores qué puede pasar? Eso especialmente en el caso de cables. Y como les mencionaba hace un rato, utiliza matrices de transformación con valores reales, lo cual exige cálculo, lo cual hace que la computación sea más exhaustiva, aunque para ATP realmente, como lo vamos a ver ahorita, son cosas de menos de 2 segundos, dependiendo ya el tamaño de la red, pues esas matrices generalmente se calculan y se mantienen para el mismo distribución física, el mismo número de conductores. Por eso cuando uno crea estos modelos LSCs, tiene la opción de guardar plantillas que básicamente conservan todas las características de configuración, armado y disposición geométrica. Y lo que puedo cambiar son los vanos o las longitudes de los tramos. Bien, entonces eso por un lado. Y adicionalmente a ese me pide una información muy básica del sistema,
que parte del valor de la resistencia de tierra, que no es la misma resistencia de pie de torre, es otra cosa. Este es como él tiene que calcular unas capacitancias con respecto a tierra, él solicita que le demos un valor aproximado a ese plano infinito de tierra que se está planteando en el modelo físico, en la distribución de distancias y entre ellos. La frecuencia inicial de estudio, que es importante plantearla, generalmente se tiende a poner en un valor muy pequeño y de ahí en adelante. Y adicionalmente a eso, pues la longitud del tramo. Y por el lado de los modelos, pues aquí sí yo recomiendo mucho que nos vayamos al manual de ATP y a tantos documentos, pues existen varios modelos. Esos modelos básicamente lo que buscan es ser cada vez más precisos y cercanos a la realidad. Replicar la respuesta de ese elemento, de esa condición que llamamos línea de transmisión, enfocada en básicamente lo que puede suceder si aparece un evento transitorio, ¿sí? Y a partir de ahí, pues en esos modelos hay dos grupos, un par muy cercanos a lo que nosotros hemos trabajado, el modelo Bergeron y el modelo Pi, que son independientes de la frecuencia, se parecen mucho a los modelos de parámetros distribuidos, pero pues con las dimensiones físicas y todo este cuento se puede tener un modelo más cercano y no solamente Z o L, C', R. Y los modelos dependientes de la frecuencia, que son el JMART y el Noah-Elseimlen, que cambian en función de algunos métodos de cálculo, pero también en función de algunos parámetros adicionales. De esto hay muchísimas publicaciones a las que se pueden remitir y presentan comparaciones, casos de estudio, en qué momentos es más conveniente uno que el otro, porque no hay un modelo perfecto. Entonces, para cada tipo de análisis, uno puede aportar algunas condiciones, sobre todo en estabilidad, en la parte de propagaciones, en la parte de acoplamiento, también en la parte de los parámetros, sobre todo parámetros mutuos, etcétera, etcétera, y allí pueden estar las referencias. En la sesión, en el ejemplo que vamos a mirar en un momento, vamos a utilizar el JMarty, que es del más empleado, ¿sí? Porque tiene los resultados, digamos, a través de las experiencias, muestra resultados consistentes, aunque insisto que los otros dos también tienen, de hecho han sido desarrollados algunos más recientes que el modelo JMarty. Y ese modelo JMarty solicita información de las frecuencias en las cuales quiere él hacer el estudio y el modelo. Entonces, en esa parte del análisis hay que plantear unas frecuencias de inicio, unas frecuencias finales y darle como un ancho de banda o un rango de frecuencias en los cuales uno espera que el modelo sea estimado. Y vamos de una al ejercicio de revisión. ¿Cómo vamos de tiempo? Así tenemos el tiempo perfecto. Tenemos aquí esta torrecita. Voy a ponerla de una vez y voy charlando de cada cosa como para que me vayan ayudando con el pantallazo. Son datos tomados como un ejercicio. O sea, si me preguntan de qué red, de qué línea, de qué circuito, no existe. Tomé unos datos de referencia por ahí que la profe Diana me facilitó, algunos datos que estaban por ahí en algunas tablitas de elementos. Lo importante es ver cuál es la información base que necesitamos. Entonces, por un lado, las magnitudes base son las características físicas y la disposición de las fases y el cable de guarda ubicados en la torre de transmisión, teniendo en cuenta que los puntos de fase, ¿sí?, no son los puntos en donde está el apoyo de la estructura, sino el punto en donde realmente está el circuito. O sea, debo incluir las longitudes de las cadenas de aisladores y demás accesorios para poder plantear la ubicación de esos. Por supuesto, esta cadena de aisladores aquí en este caso está en suspensión, de tal manera que la distancia del brazo es diferente a la distancia de apoyo de la fase. Si la cadena estuviera en tensión, aquí estuviera el cable y aquí empieza el brazo de la estructura, pues la altura del punto de apoyo sería el mismo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Para este ejercicio hay que incluir la longitud de la cadena de aisladores por la disposición de los cables. Me dan los datos con respecto al eje de referencia, las disposiciones verticales y horizontales de los conductores, la altura total de la torre, la posición de cada uno de los brazos, la extensión horizontal de los brazos. Y eso me permite plantear un eje coordenado que es el que pide ATP.
ATP solicita no el plano completo, sino dígame en las coordenadas con respecto a un punto de referencia en dónde está el punto A. Entonces me pide XA, YA, me pide lo mismo para la fase C y me pide lo mismo para la fase B. Entonces, para agilizar un poquito aquí el ejercicio, yo ya he planteado aquí la disposición a partir de lo que planteamos aquí. En la disposición X, ¿m? Pues digamos que no hay ningún tipo de cambio, ningún tipo de ajuste entre el eje y la fase A, los mismos 3.1, en la fase B menos 3.3, estoy del lado izquierdo del eje de referencia, y en el caso de la fase C los 3.6, y en la disposición horizontal, o sea, en la dirección Y, en la altura, pues a cada uno de los puntos de apoyo en donde se encuentran los brazos le he restado la longitud que yo asumo que es la longitud de la cadena de heladores, que tampoco sabemos si es efectivamente esa. Vamos a plantear para el ejercicio 2 metros. Entonces, en ese caso, pues sabiendo cuál es la relación de distancias, aquí tengo 24 metros, 21 metros y 18 metros. Bien. Y adicionalmente a eso, los conductores, vamos a utilizar un conductor de fase tubular y un cable de guarda sólido, unas resistencias DC ya plenamente identificadas, un radio medio geométrico que no nos lo pide en este caso, pero lo dejé allí planteado. Como el conductor es tubular, tendremos un radio interno y externo. Esto es simplemente una excusa para mirar cómo funciona la configuración en el simulador, aunque la mayoría de las veces se utilizan son conductores sólidos tanto para fases como para cables de guarda. Y esa es la información inicial que nos solicita el modelo. Dentro del modelo, pues vamos a mirar qué elementos hay. Lo planteo aquí en la presentación para que se identifique fácilmente. Tenemos las posiciones de las fases, los cables de guarda, la posición de los radios internos, la resistencia DC, la distancia con los ejes de simetría en la posición X, la altura en la posición Y, el vano medio, que aquí sí no nos vamos a detener porque nos acabaríamos en diciembre, que tiene unas fórmulas asociadas a diseño de líneas de transmisión, en donde ese vano medio es la diferencia entre el punto de apoyo en la torre y la flecha del cable, y se pueden utilizar muchas, este es como el modelo más simple o la expresión más simple. Aquí vamos a asumir en un momento un vano medio aproximado, pero pues lo dejo en mención para que no tengamos por ahí inquietudes respecto a eso. Y si se están incluyendo más de un conductor por fase, pues tiene una información asociada a la separación y ángulo de los conductores, pues si existen varios conductores, cuántos conductores por fase, qué separación tienen entre ellos y cuál es el ángulo, que normalmente esos ángulos hablan de la disposición con respecto a un eje de referencia y en contra de las manecillas del reloj en qué posición están o qué tanto están separados en ángulo uno del otro. Entonces, esta es la información básica que piden y pues vamos a mirar cómo se inserta esto dentro de nuestro modelito de ATP. ¿Listo? Y ya, miren que ya no los molesto más con mi presentación. Entonces, vamos a plantear aquí, voy a dejar abierto el espacio, las distancias. Vamos a ir directamente a ATP. Voy a achicar acá, a tratar de agrandar. Vamos a ir aquí, vamos a abrir un nuevo circuito. Y vamos a arrancar entonces con ese modelo LSC. Miren que aquí tenemos dos opciones, una es template y la otra sección. Inicialmente, si nunca han creado un LSC, pues la recomendación es que trabajen con secciones. Las secciones, pues, digamos que son una aproximación. Si ustedes tienen algún modelo LSC previo, pueden cargarlo a través de plantillas. Si poseen ese modelito LSC previamente configurado. Si no lo tienen como en nuestro caso, pues hay que arrancar de cero y en ese caso estamos arrancando con esta que sería eh, la, la plantilla, aunque uno decide si en la configuración uno decide si lo quiere como plantilla o simplemente un modelito que quiere utilizar. Es como para plantear esa diferencia. Entonces, si yo estoy utilizando secciones, pues, insisto, ya debo tener precargada una plantilla y solo cambio algunos parámetros. Aquí no va, por el momento no va a pasar eso. Vamos a borrar y vamos a quedarnos con este modelito aquí
que es el modelito template. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle línea 01, vamos a hacerlo. Como les decía, uno va definiendo qué quiere dentro del modelo. Entonces puedo asumir que la línea es transpuesta, que no es transpuesta, dependiendo la longitud, pues él debe, si la chuleo, él considera o él configura esa consideración. Vamos a por el momento a no marcarla, vamos a trabajar una línea de transmisión típica. Tenemos 3 conductores y un cable de guarda, así que aquí en el número de las fases vamos a plantearlo. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Ya en un momento les explico por qué razón. Vamos a también a decidir, bueno, aunque no le vamos a meter as de conductores porque no lo tiene, el autobundling es para que se configure ese arreglo de conductores, que asuma un efecto piel. No estamos trabajando con cables, así que no tenemos una tierra segmentada y una matriz real de transformación, o sea, queremos que el modelo sea lo más preciso posible, lo vamos a chulear. Vamos a trabajar con un modelo JMarty. Aquí hay un montón de parámetros que uno debe configurar si es muy experto en el tema. La recomendación es usemos el ajuste por defecto para ahorrarnos esa configuración. Dejémoslo así. Cuando probemos el modelo veremos si ajusta o no ajusta, si está bien o no está bien a las necesidades. Vamos a trabajar en un modelo JMarty. Bueno, esta parte de las décadas y los puntos es cada cuánto quiere que él le pruebe el modelo en función de la frecuencia, teniendo en cuenta esta frecuencia de la matriz, o sea, hasta dónde quiere usted que le genere esos cálculos y ese modelamiento. Vamos a trabajar aquí por defecto 100K. Vamos a mantener ese modelo allí. Y esta frecuencia SS, que sería la frecuencia base del sistema, que para nuestro caso son 60 Hz. Vamos a también a plantear unos valores o unos parámetros base. Este caso es la resistividad del terreno, de ese plano infinito sobre el cual o con el cual él va a calcular las susceptancias medias. Vamos a trabajar con un valor, podemos trabajar con valores aleatorios, podemos dejar este 100, podemos trabajar con 20, con 30, no vamos a ser tan groseros, pongamos unos 20 ohmios metro. La influencia de ese parámetro pues, generalmente se ve en el modelo final de susceptancias, algunos cambios sobre todo en los modelos en secuencia, pueden jugar con ello también. La frecuencia inicial, que es la frecuencia inicial en la que quiero que este modelo de línea, no el modelo de JMarty, sino este modelo de línea trabaje, que lo vamos a poner pequeño, 0.01. Y la longitud, vamos a arrancar con 1 kilómetro para no darle allí más consideraciones. Es importante que estos parámetros se definan claramente al comienzo, porque en el momento en el que yo vaya a insertar la información geométrica, ya no tengo vuelta de hoja. O sea, me tocaría empezar de cero y otra vez seleccionar todos estos elementos que tenemos aquí. Entonces, la recomendación es, miremos bien qué elementos se quieren plantear. Aquí yo puedo chulear esta parte si quiero que me muestren el modelito LSC. Aquí abajito en donde por el momento tiene ese IEN o ese len, la longitud, no es IEN, sino es len de longitud. Entonces, cuando ya él haya sido modelado completamente, ahí me mostrará el pedacito de tramo que tiene. Y luego, después de haber hecho estos ajustes, podemos pasar a la parte de los datos. Entonces, algunas veces, miren que si ya me quiero devolver, comienza ATP a decir un momento, usted me va a insertar datos, no me deje con eso puesto ahí. Y algunas cosas o en algunas ocasiones aparecen este tipo de mensajes. Esos mensajes están asociados a que yo le dije que eran 4 fases, pero él por defecto me está tirando solo 3 líneas o 3 filas de cada fase. Entonces me está diciendo, agrégueme los datos que hacen falta o incluya elementos para poder tener claridad y que concuerde con lo que está haciendo. Si usted no los agrega, yo luego voy a pensar que ese es un modelo de 3 fases. Miren que él no me está dejando volver. Y si le doy a aceptar, como no le inserté parámetros ni lo ajusté, él va a comenzar a arrojar errores. Entonces, si yo quiero agregar un elemento adicional, que en este caso no es cable de guarda, le voy a decir que me agregue una fila. En ese agregar una fila, yo puedo trabajar como la fase 0, como la fase 4. Algunas veces pone problema porque no entiende que es la fase 0. Pueden jugar con ello. Yo voy a dejar la fase 4, no le voy a plantear gran, gran pereque a este asunto. Y apoyándome de los datos que hemos planteado aquí, que lo tengo a la mitad de pantalla, pues vamos a comenzar a incluir los elementos.
Entonces las fases. Entonces recuerden, el primero es el radio interno. El radio interno en este caso son en milímetros, entonces aquí será 1 centímetro de radio interno para las tres fases. ¿Listo? El radio externo será de 29, o sea, de 2.9 para cada una de las fases. En el caso del conductor de cable de guarda, como es sólido, el radio interno será 0 y el radio externo será en este caso 1.7 centímetros. Recuerden siempre estar pendiente de las unidades. En este caso el radio interno y externo nos lo pide en centímetros, así que hay que hacer esos ajustes. En el caso de la resistencia, como yo le dije que quería que incluyera efecto piel y el efecto piel va cambiando en función de la frecuencia, él va a hacer esos ajustes. De tal manera que por esa razón él me pide aquí la resistencia DC base, puede ser la referenciada a 20 grados centígrados, que es la que se encuentra en casi todos los catálogos. Tal forma que en este caso tenemos una resistencia DC para las fases de ohmios por kilómetro, las unidades coinciden 0.06 y esto pues lo vamos a utilizar para las otras tres fases. Y para el caso del cable de guarda, 0.42 ohmios metro. Y aquí es donde vienen las disposiciones, entonces, físicas. La altura horizontal es la posición en X. Aquí el oris es la disposición horizontal. Miremoslo acá. En este caso, oris sería esta dimensión, esta oris sería esta y sería esta de acá. Cada una en función del eje de simetría. No sé por qué cogí el colorín. Listo. Entonces, ese es el parámetro oris, de tal manera que en nuestro caso, ese es este de aquí. La posición en X, esto es oris. Y esta es la B tower. Entonces, queda aquí. Por aquí me están escribiendo 1.8, sí señor. El radio externo 0.60606.042. La fase A está ubicada entonces en 3.1. La fase 2 está ubicada en 3.3 menos. La fase 3 está en 3.6 y el cable de guarda está en la posición 0 sobre el eje de simetría. En el caso de la altura con respecto a la torre, el cable de guarda está en 32. Aquí es donde estamos ajustándolo. La fase A, bueno, aquí estamos al revés, pero no, este no es 32. Es 32, es acá el cable de guarda. La fase A está entonces en 26 menos 2, 24. La fase B está en 21. La fase C, 18. El vano medio, como les decía, tiene una fórmula, unas flechas, etcétera, etcétera. Vamos a asumir aquí un vano medio. Pensemos que la flecha es de aproximadamente 4 metros. Vamos a poner un valor, no es recuerden, no es un ejercicio con cálculos exactos, habrá que hacer el diseño de la línea o tener ya los diseños de la línea establecido. En algunas simulaciones, y ATP también lo tiene en varios ejemplos, a veces pone el vano medio en 24, ¿qué quiere decir? Que el conductor no tiene flecha. Y puede trabajar así, los ajustes son muy pequeños, los cambios en el modelo son, sí se ven, no digo que son despreciables, pero no es un parámetro súper planteado. Entonces, en este caso, el vano medio, si tenemos una flecha de 4, sería 24 menos 4, 20, 21, 17, 18, 16, y en el caso del cable de guarda, entonces serían 28 metros. De todas maneras, el tener el B-Tower y el B-Mid o el vano medio es simplemente una disposición física del cable, pero internamente ATP, si yo le dije que existía una diferencia entre la altura de la torre y el vano medio, él internamente va a hacer ajustes para determinar un valor de disposición o a una altura de la línea que no es promedio, sino digamos ajustada. No es ni la altura de la torre ni la altura del vano medio. Ya ahorita lo vamos a ver en la verificación. La separación entre conductores, pues no hay. No tenemos vanos,
no tenemos haz de conductores, no tenemos más de un conductor por fase, entonces en todos los casos irá 0. Alfa 0 porque no hay conductores y el número de conductores por fase pues 1, 1 y 1. Y listo. Hay varias maneras de comenzar a probar si lo que se insertó en el simulador está bien y arranquemos por la parte de la disposición física. Entonces, aquí en esta pestaña de data, en la parte de abajo que se encuentran todos los menús, ay, no, 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 todavía no. Tengo el view. Tal vez es difícil de verlo, lo voy a amplificar aquí, no sé si alcanzan a notar unos puntos. Aquí está el eje de simetría y si yo hago escala, voy a comenzar a ver aquí unos puntos, tal vez ahí ya los ven, que son los puntos donde ubiqué las fases. Entonces creo que ahí, si yo lo pongo devolvámonos un poquito, tal vez se alcance a notar aquí un punto, aquí otra disposición y aquí otra disposición. Yo puedo sentarme y evaluar si las condiciones en función de la distancia y la ubicación son. Recordemos que, por ejemplo, la fase A estaba a 3.1 a la derecha del eje de simetría. No sé si lo alcanzan a notar aquí en la parte baja donde tengo la flecha, cerca aquí a la ventana de Windows. Entonces allí tengo las coordenadas. Si me paro en la fase A, voy a ver que efectivamente ese conductor está en 3.1 en el ORIS, en la coordenada ORIS, y le había dicho que el vano estaba entre 24 y 20, y miren que lo puso en 21.3, o sea, es una altura representativa en función de la longitud del vano que le di, en función de la altura, del tamaño, de la configuración. Él hace un ajuste geométrico y plantea una altura promedio. Entonces allí ya están, lo mismo si voy y busco el cable de guarda que está por aquí, me paro allí, está sobre 0 y no está ni en 32 ni en 28, estamos aproximadamente en 23, 29.3. Entonces físicamente él ya me configuró, aquí en la parte vemos esta línea gruesa en la parte inferior que es el plano de referencia, la Tierra, el eje de simetría que es la línea más delgada que es la línea vertical y los tres punticos que tal vez se alcanzan a ver y pues que en el simulador ya cuando ustedes lo tengan o lo estén trabajando en sus propios equipos, pues lo van a poder notar con más facilidad. En este momento, si se dan cuenta, eso es lo que pone ATP. ATP no pone la torre, ni dibuja la celosía, ni le importa saber los materiales por el momento, porque sobre esa ubicación de conductores, con el nivel de tensión que yo defina trabajar, él va a hacer estimaciones de capacitancias, inductancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene el ATP, porque ya me estoy ahorrando un montón de proceso, un montón de cálculos. Físicamente ya parece que nos dio la opción o nos permitió ya establecer la configuración o el arreglo y ya podemos luego pasar a las verificaciones. Entonces tenemos dos opciones. Una es el Run ATP, que generalmente lo que permite es correr ese arreglo y mirar si efectivamente él pudo o no pudo. Aquí si se dan cuenta, él ya comienza a incluir las matrices de transformación, plantea los valores de resistividad, aplica el modelo y aquí dice que estoy trabajando con un segmento no transpuesto J-Marty y está haciendo las verificaciones. Esta es una manera en la que ATP verifica si al menos los datos y los elementos que se incluyeron en el modelo son adecuados o no son adecuados para aplicar el JMarty. Si arroja algún error, puede ser un error de configuración, un error de frecuencias. De pronto me puse de curioso y me metí allá en la sección que mostrábamos hace un momento de parámetros JMarty. No le dije que ahí hiciera ajuste automático, sino que yo me puse a ajustarlos. Entonces, ese es uno. Siempre que sucede eso, que uno crea un nuevo elemento LSC, ATP lo va a guardar porque va a crear esa tarjeta de ese elemento con todos los parámetros ya calculados en esa carpeta results, súper importante por eso cuando hablamos de la instalación, el tener marcadas las carpetas o crear aquellas carpetas que no existían. Bien, entonces ya tenemos, por lo menos no tenemos un error en la parte del modelamiento. Y también tenemos varias opciones que podemos empezar a trabajar, ya son un poquito más avanzadas, pero nos sirven para recrear y mirar si el modelo efectivamente está funcional o no está funcional.
El más básico de todos y que va de la mano con esta carpeta de ajuste de línea es el elemento verificar. Aquí ya va a poner a correr el modelo como tal. Antes estaba él creando los elementos, la matriz de transformación, planteando cuáles eran los parámetros, pero aquí ya va a tomar el modelo, lo va a convertir en parámetros eléctricos, resistencias, inductancias, susceptancias, etcétera, etcétera. Y cuando yo le doy que sí, él corre una nueva simulación y me abre y me despliega esta ventanita de acá. Esta ventanita me permite verificar el modelo en la frecuencia y me permite hacer un cálculo a una frecuencia específica, a un nivel de tensión, para ver qué tan bueno, qué tan malo es el modelo, pero también porque me suministra información complementaria. Entonces vamos a empezar con el primero, el Line Model Frequency Scan. Aquí prácticamente vamos a mirar qué tan preciso es el modelo en función de la frecuencia. Él me permite ir desde las frecuencias mínimas hasta la máxima. Recuerden que en la configuración de la tarjeta inicial, aquí en la pestaña Model, le dijimos, quiero un modelo JMarty que vaya hasta los 100 kHz, así que lo recomendable pues es poner la misma frecuencia hasta la que lo diseñé, aunque esas frecuencias pueden cambiar, yo aquí la puedo modificar, pero si allá le dije 100, pues quiero verlo en 100, aunque aquí lo puedo poner 10 a la 3 y no pasa nada. El número de puntos, porque aquí él está creando una simulación interna para mostrarme el resultado. Voy a ponerlo en 10 a la 3 para mostrarles que no hay problema en correr ese scan de frecuencia. Ya hizo su tarea y me va a mostrar el comportamiento de la línea y me lo va a comparar con un modelo, el modelo nuestro que estamos haciendo y un modelo pi exacto, o sea, en el que está tomando en cada frecuencia, está creando un modelo pi y está haciendo los ajustes respectivos que acarrea ese modelo cambiando la frecuencia, o sea, está haciendo un muestreo y lo está contrastando. ¿Para qué sirve esto? Para mirar si los modelos o si el modelo LSC, que es la línea azul, se acerca al modelo pi exacto. El modelo pi exacto es como si yo cogiera la línea y la rompiera infinitesimal. Recuerden, en tramos muy pequeños, lo creara cada vez y encima lo hiciera en la frecuencia, lo que sería el modelo perfecto, pero tomaría mucho tiempo de simulación. Y lo compara con el que nosotros estamos creando. ¿Qué es lo que me interesa? Que en las frecuencias de interés, arrancando de 60 Hz en adelante, que estaría como por acá donde puse el cursor, en adelante, pues él me muestre un comportamiento muy similar. Si comienzo a ver discrepancias, pues yo tengo que asumir que el modelo no es muy preciso y pueden haber algunas diferencias en los resultados, algunas discrepancias para algunas frecuencias específicas, pero aquí estamos viendo que lo está creando sin problema. Hay mm, algunas consideraciones a tener en cuenta que vale la pena cuando yo entro en esta opción View, no, en la opción Verify, ¿sí? Él vuelve y lo pide, él vuelve y crea la solicitud, él vuelve y plantea los elementos. Y en el Power Frequency, pues yo puedo, bueno, que se me quedó aquí, entonces que lo acabamos de modelar con 10 a la 3, pues ¿qué pasa si yo le digo que vaya hasta 100 a la 3? Pues él va a volver a crear las simulaciones, va a recrear y miren que ahora va a ir hasta la frecuencia límite que le planteé. Y aquí, pues en ese tope de frecuencia, por allá en los 80, 70 kHz, pues ya se ven algunas pequeñas diferencias en el resultado del modelo. Si yo sigo ampliándolo, pues voy a comenzar a ver tal vez diferencias, así que tengo, como lo mencionaba, que ajustarme y tener en cuenta que hay pequeñas discrepancias. Pero al final, pues lo que uno busca es una correlación bastante buena entre uno y otro, ¿sí? Además de eso, pues yo puedo ejecutar otras rutinas, otros elementos de verificación. Por el momento, ya después de haber hecho estos primeros ajustes, si le doy OK y le digo que sí quiero guardar estos datos, él ya me creó mi modelito LSC. Puede ser una plantilla, sí. Si yo la creo acá, puedo decirle template, puedo guardarla, puedo hacer que sirva para otras simulaciones, pero bueno, por el momento ese no es nuestro interés. Y adicionalmente a eso, pues yo ya tengo entonces acá, en resumidas cuentas, los parámetros y los elementos que yo he insertado dentro del sistema. Si ustedes se dan cuenta, el modelito aquí me muestra dos cables o dos líneas, una línea gruesa que serían las tres fases, una línea delgada que es el cable de guarda,
Yo puedo verlo así, lo puedo ver empaquetado si es así, o que me muestre el icono con las fases separadas. Y en ese caso, pues me mostrará fase A, fase B y fase C, de arriba hacia abajo, y el último, el cable de guarda. Generalmente cuando uno está haciendo simulaciones en 3D, simulaciones en sistemas trifásicos, pues una de las consideraciones es trabajar con lo grueso de la línea. Y también se pueden utilizar otros elementos de verificación que pues generalmente están planteados aquí fuera ya del modelo, que es este line check. Miren, si yo no estoy seleccionando nada, entro al menú ATP y aquí no voy a tener activada esta opción. Se activa únicamente si yo selecciono el modelito del SC, voy a line check y le digo que me muestre o que me verifique lo que pasa con el modelo del sistema. Él va y hace todos los parámetros y me arroja esta información. Esta información es súper importante porque si yo quiero trabajar con otro tipo de modelo, recuerden que hay otros modelos dentro de ATP, voy a cerrar aquí un momento y ya la volvemos a abrir. Cuando trabajamos con el modelo distribuido, el transpuesto y el no transpuesto, pues cuando yo estoy trabajando aquí en estas opciones, si yo quiero, por ejemplo, ingresar un trifásico en un modelo Clark, él me va a pedir resistencia de secuencia cero, resistencia de secuencia positiva, impedancia, velocidad de propagación, etcétera. Yo puedo extractar parte de esta información de esos modelos. Si yo entro en otro tipo de modelo, también de parámetros distribuidos, y le digo, no, oiga, quiero las 6, tengo un doble circuito y tengo elementos mutuos, ¿sí? Autoinductancias, inductancias mutuas, capacitancias, etcétera. Pues miren que estos modelos, al solicitarme esa información, yo los puedo extractar, trabajar con este modelo, pero extractarlo de la rutina LSC. Entonces no es necesario que yo esté trabajando con este elemento, sino que puedo utilizarlo para extractar la información. ¿Cómo se ve la información? Otra vez pongamos aquí, esto sí lo hace para una frecuencia específica, en este caso para 60 Hz. Y quiero que me dé los componentes en secuencia. Entonces, primera recomendación, generalmente trabajar más con coordenadas rectangulares más que con polares, aunque cada uno decide cómo trabaja. Voy a ver entonces aquí la línea 1, esta fila es la de los conductores de fase. La línea 2, como tiene parámetros diferentes y disposición diferente, la asume como otro circuito. Entonces aquí me está mostrando la impedancia de la fase A, de la fase F y la fase C en secuencia positiva, y la impedancia serie en secuencia cero, que como lo vimos también es solicitada en algunos modelos. Lo mismo la secuencia positiva, la admitancia en secuencia positiva, también en el caso de las fases y en el caso del cable de guarda. Y si quiero irme a una configuración un poco más amplia, pues aquí tengo las componentes simétricas en una matriz que me incluye las impedancias mutuas y las impedancias propias, tanto de la línea como del cable de guarda. Aquí yo veo un errorcillo por ahí, pero bueno, creo que el tiempo ya no nos da. Pero con estos elementos podemos plantear y desarrollar o aplicar esa información en otro tipo de modelos. Quiero mirar aquí antes de ir cerrando la sesión qué puede haber pasado. Por ahí están corriendo la lista de asistencia, por favor, para que la tengan en cuenta. Los nodos, las líneas, bueno, creo que hay que mirar porque no está incluyendo el cable de guarda. A ver, miremos si ahora sí. Ahora sí, es que no veía el cable de guarda en el modelo anterior. Entonces miren que nos está dando los datos de fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4, que es el cable de guarda. Si se dan cuenta, con las fases en muy baja frecuencia hay una buena correspondencia, pero con los cables de guarda normalmente en baja frecuencia siempre hay esta pequeña divergencia. Eso se debe al modelo, a los ajustes, pero pues no hay que asustarse. Voy a hacer el Power Frequency Calculation, voy a utilizar aquí otra vez 60. Ah, bueno, la tensión. Pensemos que esto puede ser una torre para algo grande, no sé, 115 kilovoltios.
no tan grande, pero algo grande. Entonces planteo acá y, bueno, entonces miren aquí algo importante y lo voy a subrayar. Vamos a ver cómo lo puedo. Voy a seleccionar aquí este elemento. Voy a guardarme esta pantalla con estos resultados. La voy a dejar aquí a un lado. Voy a cerrar. Entonces me vine por Verify, el cálculo a la frecuencia de energización o de trabajo, 60, 115 kilovoltios. Le dije OK, él hizo el cálculo, me arrojó estos parámetros. ¿Sí? Que mírenlos acá, resistencia y reactancia en secuencia cero, resistencia y reactancia en secuencia positiva y las potencias que están asociadas, como es una línea que está en vacío, pues recuerden que están asociadas a las susceptancias medias. Adicionalmente a eso me agrega una impedancia de transferencia. Y si vuelvo otra vez al modelo, al line check, y volvemos a darle aquí los 60 Hz, vamos a ver si ahí lo corre o hay algún errorcillo. Entonces por aquí, sí, mírenlo acá. Entonces, si ustedes se van, esta es la sección de resistencia. Mírenla aquí, la sección de resistencia la estoy tratando aquí de resaltar. Del circuito 1 de la resistencia y la reactancia en secuencia positiva y la comparan con los valores de esta primera línea, perdón, de secuencia positiva, más o menos tienden a estar, pero este es un modelo compilado. El de la derecha es un modelo en el que me está representando las tres fases en un solo modelo con resistencia y reactancia en secuencia positiva y cero, mientras por el lado del line check me lo está dando fase por fase, lo cual pues tiene mucha más información. Yo podría hacer un promedio, vamos a hacerlo aquí rápidamente con la reactancia 0.4095, 0.4208, 0.4172 dividido en 3, 0.415. Miren que el que está aquí en el cuadrito en rojo, 0.4147. Es una buena aproximación. Esto es un machetazo, el del sacar el promedio, porque realmente no están así, pero me va mostrando cómo se van acoplando las líneas. Y miren que desde el punto de vista de la reactancia no hay tanto cambio, pero en la resistencia sí. La fase C, que es la fase inferior, comienza a aumentar esa componente resistiva. Las componentes simétricas, si me voy aquí a las componentes simétricas y comparamos estos valores, miren que aquí sí ya hay concordancia entre los resultados. 0.03651, 0.365, 0.4158, 0.4147. Entonces yo puedo extractar esos parámetros en secuencia tanto del Power Frequency Analysis, análisis en la frecuencia de trabajo, el inglés hoy me está pegando, y lo puedo tener también desde el check, desde el line check, desde el verificador de la línea. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una matriz que tiene una diagonal principal y luego tiene fuera de la diagonal principal unos parámetros. Aquí hay que tener en cuenta algunas consideraciones especialmente asociadas. Esto se ve más claro aquí. La fila 1, que es la que está asociada a las fases, miren que tiene valores de resistencia, reactancia y susceptancia, mientras que la fila 2, que tiene solo un conductor de cable de guarda, pues en las componentes de fase B y fase C va a dar valores infinitos, valores inexistentes, así que hay que tener cuidado con el trabajo. Y miren que hay una ligera discrepancia con esos parámetros, especialmente en el cable de guarda. Si me voy por esta ruta, aquí tenemos en las de secuencia positiva 0.1829. No, aquí se ajustó bien, mírenlos aquí. Aquí están, en donde tenemos un ligero descache, es en función de las susceptancias, que hay que revisarlas muy bien porque recuerden que las susceptancias cambian en función de la altura de las líneas. Pero, pues en esta primera fila vemos aquí cómo esos valores de susceptancia van cambiando dependiendo de la posición y dependiendo la ubicación física de los conductores. Si yo quisiera probar este elemento, ya para ir cerrando la sesión de hoy, yo podría aplicar una fuente de cualquier tipo. Yo podría, por ejemplo, trabajar con precisamente nuestra fuente Heitler. Aquí solamente voy a hacer un, ¿qué?
un ejercicio muy rápido, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, en el cual yo quiero que simular groseramente el impacto de un rayo en en el cable de guarda, simplemente para ver si el modelo está corriendo y ya de ahí en adelante pues hay que hacer otros tantos ajustes. Entonces voy a tener una fuente de corriente, vamos a meter unos 25 kiloamperios, que fue el dato que por ahí en el chat algunos plantearon. Vamos a plantear una fuente de corriente, pongamos unos 100 microsegundos en el frente, unos 10 microsegundos en el frente y en la cola unos 200. Podemos plantear un impulso de corriente no típico, pero sí que por lo menos nos dé una noción de lo que sería un impulso tipo rayo, un punto de inicio en cero, porque es la única fuente que hay en el sistema. Vamos a poner adicionalmente a eso un voltímetro para poder ver qué es lo que estamos viendo. Em, Tenemos aquí la punta, la vamos a poner acá. Recuerden que si es trifásico toca aumentar las fases, decirle que me las indique. Bueno, quiero ver la forma de onda del impulso, así que pongamos una prueba de corriente aquí para tener el dato. ¿Listo? Y ya, o sea, realmente no hay nada más. Bueno, quiero poner otro voltímetro aquí al final de la línea, antes y después de la línea. También pongámoslo trifásico, por supuesto. Y listo. Entonces voy a quitar esto de acá. Vamos a ver si la simulación nos corre. Vamos a plantear, bueno, dejemos este 1 por 10 a la menos 6. La fuente está trabajando en 100 de 10 microsegundos en el frente, así que ese delta T podría servir. Y un tiempo máximo, pongamos unos 20 milisegundos. Y vamos a ver, crucemos los dedos. Bueno, test 11. Vamos a ver si corrió. Aquí abajo cumplió la simulación, me arroja la tarjeta y vamos a ver si se ve algo. Primero miremos la corriente del impulso. Vamos a ver si nos está generando el impulso como queremos. Efectivamente aquí está. 25 kiloamperios, unos tiempos de ascenso rápidos. Y vamos a ver si la línea al menos está funcional. Este nodo de inicio es el 0,4, el nodo del otro extremo es el 0,1. Entonces, miremos a ver, al inicio de la línea, donde en el punto más cercano, miren ahí está. Esto es perfecto. Perfecto para lo que queremos ver. Entonces, voy a quitar el impulso, lo voy a poner en otro eje y lo voy a plotear. Entonces, el eje de la izquierda son las tensiones, el eje de la derecha es la corriente, ahí vemos el impulso. Y por lo menos esta es una prueba que siempre recomiendo hacer, de que el pedacito de línea, el tramo de línea esté funcional, y es que deben haber tensiones, tienen que aparecer, aunque está en vacío y aunque estoy aplicándole el impulso o el impulso de corriente al cable de guarda, pues hay inductancias mutuas, hay inducciones del cable de guarda a los conductores de fase, de tal manera que se tienen que ver naturalmente tensiones inducidas en las otras fases. Y aquí las estamos viendo. Entonces vemos la fase A, la fase B y la fase C. En el caso de los colores, el rojo es A, el verde es B, el C, con magnitudes groseras, eso sí, megavoltios, pero pues eso atiende a una razón, y es que pues la línea está flotando, ¿sí? De tal manera que no tenemos elementos que ayuden a disipar esa sobretensión. Miremos lo que está pasando al final de la línea en el otro extremo. No debe pasar gran cosa porque pues no le hemos conectado nada. Entonces aparecen las mismas tensiones. Cuando estas tensiones comienzan a caer, pues cuando comenzamos a agregarle elementos a la torre, porque tienen que haber elementos en los que se ayuden, entre comillas, a disipar esas tensiones inducidas. Y pues aparece el efecto de la torre, el efecto de las cadenas de aisladores, que normalmente pues vienen a conectarse pues en las fases, ¿no? Y el modelo de el modelo de torre a desplegarse. El tiempo no nos da más, pero al menos esto ya plantea una primera noción de cómo funcionan y de qué manera responden los circuitos. Si el circuito hubiese fallado, si hubiese arrojado algún error, puede ser los tiempos de simulación.
No se asusten, pues esta es una respuesta natural de un sistema abierto, de un montón de elementos que están ahí induciéndose. Pero insisto, cuando se le conectan o se le agregan elementos, pues yo ya comenzaría a ver eh, caídas de tensión, caídas de tensión asociadas a esos, a esas rutas o a esos caminos a través de los cuales podría fluir la tensión. Por ejemplo, acá estoy conectando una resistencia, voy a dejarle ese 1000 ohmios y la voy a conectar a tierra. Vamos a ver si corre o si me tira me suicido aquí delante de ustedes. Ahí corrió y miremos qué pasaría en la fase A, que es donde le metí ese elemento y pongamos las otras. Miren cómo ya la fase A se ve limitada en función de la magnitud. Voy a agrandarlo aquí. Ya al ponerle esa resistencia a 1 kilo ohmio, eso es grandísimo, pero ya comienza a cerrar el circuito y existen existe como, estoy cargando la línea. Al poner esa resistencia ya no la estoy dejando en vacío y estoy generando acoples diferentes. Miren que la tensión A era la más grande en la simulación en abierto, quedaba como 150 megavoltios y las otras estaban como en 120. Muestro a ver si la cerré. Ah, no, mírenla acá. Entonces estábamos como en 100 megavoltios, 80 y 70 y bajamos a 5, a más o menos 40 y a más o menos 55. Entonces la fase B y la fase C no bajaron mucho porque siguen abiertas, pero esa fase en donde conecté esa resistencia solo por hacer la prueba, pues nos muestra que hace falta un montón de elementos adicionales para poder evaluar el real comportamiento de la línea. Bien. Y con esto pues vamos cerrando, otra vez 2 minuticos más de la cuenta. Estaba sufriendo un poco porque pensé que no alcanzábamos ni siquiera a hacer la pruebita, pero satisfactoriamente lo logramos. Dudas, preguntas, inquietudes, por favor, como siempre al chat, no los voy a robar más tiempo porque ya estamos cansados todos. Recuerden, el próximo jueves tenemos nuestra nueva sesión. Empezará el profe Francisco su intervención, así que cordialmente invitados a que nos sigan acompañando. Y adicionalmente a eso, por ahí vi en el chat a lo largo del mes, me salieron por ahí algunos anuncios, las memorias y los videos las estamos actualizando. Volveremos a compartir por este chat el próximo jueves los links, aunque ya lo repartimos hace unas 2 o 3 sesiones, ya habíamos compartido los vínculos, pero pues sé que hemos rotado en cuanto a asistencia, tal vez no sé, no estuvimos como muy pendientes en ese momento. Tenemos el repositorio en YouTube donde están colgadas todas las sesiones. Falta esta y la de la sesión del jueves, así que yo creo que mañana ya quedamos actualizados también en ese aspecto. Las presentaciones, pues las vamos colgando a medida que vamos cerrando las intervenciones, pues porque como se dan cuenta, le vamos haciendo ajustes, nos damos cuenta que hay errores, etcétera, 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 pero pues la idea es que ustedes queden con estos soportes para que luego puedan hacer sus ejercicios y pues repasar, porque al final de cuentas estas 2 horitas es un tiempo muy rápido para tal vez apropiarse de de todos estos conceptos. De mi parte, pues con esto cierro mi intervención en este curso. Por supuesto, pues que seguiré participando activamente de las sesiones. Les agradezco por la atención, por las preguntas, por las sugerencias. Y nada, nos encontramos entonces el próximo jueves, como siempre, a las 6 de la tarde. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias, muchachos. Gracias, profes.